Buenas noches, bienvenido a un nuevo Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Pepe Huisa, Emilio de la Cruz, Rafael Garófano, Manolo Pérez Fabra. Le queremos plantear como primer elemento de reflexión la reaparición del eterno conflicto de Delfi. Hace 11 años que se acordó el cierre de esta factoría, que vino en torno al año 82-83, gracias al impulso de los gobiernos de la UCD, cuando llegó la General Motors, que se instaló en Zaragoza, y el entonces vicepresidente García Díez, diputado por la provincia, hizo alguna gestión para que aquí se instalara Componentes, que con el paso del tiempo se segregó de General Motors, se convirtió en Delfi y, pasado más tiempo todavía, terminó cerrando y deslocalizando la producción en otras fábricas de Tánger y el este de Europa. Aquel cierre, en un momento de una extraordinaria bonanza económica y de una campaña electoral de las municipales, hizo que la Junta de Andalucía firmase un acuerdo con las centrales sindicales para prejubilar a muchos y comprometerse a la recolocación de otros y, mientras tanto, a impartir cursos. Aquellos cursos derivados de aquel acuerdo han terminado también fruto de una polémica y causas judiciales con la intervención de empresas extrañas, etcétera, etcétera, y luego la Junta, que se desentendió de un sector de ese grupo de Delfi. Pues bien, los prejubilados de aquel acuerdo se le vieron cómo se reducía su salario. Algunos han recurrido y ahora a los que han recurrido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les ha dado la razón. De manera paralela, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz hizo una oferta para la compra de ese terreno que, ya digo, 11 años después todavía está en administración concursal. Los administradores concursales no han visto buena la oferta de la Autoridad Portuaria y estamos a la espera de que dicen ellos que hay otras ofertas para ese suelo. Bueno, ¿quién empieza? ¿Pepe? Venga. Yo mismo, sí, yo creo que el Delfi va a seguir dando cola. Yo creo que es un conflicto que va a tardar todavía años en solucionarse, ¿no? Porque además de la sentencia esta del Tribunal Superior de la Junta de Andalucía, que otorga a los prejubilados de Delfi entre 300 y 450 euros, el juzgado de lo social diariamente está habiendo sentencias contra trabajadores de Delfi, anulándole cotizaciones de esos cursos, ¿no? Se presume que también dentro de poco pues habrá también reclamación de prestaciones. O sea que el tema de Delfi va a ser un tema conflictivo y no acaba nunca de terminarse en esta ciudad, ¿no? Es un poco lo que hemos comentado en muchas ocasiones, porque eso es un tema muy manido ya en la tertulia, igual que en los medios, ¿no? Que lo que se hace mal, lo que se hace a medias, pues tiene que terminar cuando hay una parte fundamental de asistencia, entre comillas, por situación política y hacia adelante. Después llega la realidad y lo cambia, ¿no? Y es una pena, ¿no?, que tengamos que estar permanentemente y con cosas que ya va a pasar como algunos temas en la historia, ¿no?, que vendrán jóvenes y dirán, bueno, que eso de Delfi, ¿qué es?, ¿no? Porque seguirá ahí permanente. Por lo tanto, para mí, doloroso que no se haya resuelto hasta ahora, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, como apuntas, hay una maraña judicial en un sentido desfavorable a los trabajadores por el lío administrativo y del dinero público y tal, y por otra parece que es favorable en la medida que ha habido incumplimientos en aquellos acuerdos con la administración de la Junta de Andalucía, ¿no? Alejándonos un poco, podemos ver, yo creo que se presta a tener varias perspectivas, ¿no? Una posible. Qué bien que la Administración, en este caso la Junta de Andalucía, atienda las circunstancias sociales de los trabajadores, y cuando hay un conflicto empresarial tan radical y repentino como el de Delfi, la Administración no deja tirado a los trabajadores, sino que les proporciona unas ayudas temporales para que en ese tiempo
los trabajadores puedan volverse a insertar en el mundo del trabajo, ¿no? Una perspectiva. Otra, qué desastre de la administración madraza que asume responsabilidades queriendo modificar la realidad del mercado, que es la única que hay. Porque no lo hace bien intencionadamente, sino por una finalidad clientelar, para tener el clientelismo a través de los sindicatos, pues hacen unas apuestas que después se demuestra que son imposibles de cumplir, que no pueden ser indeterminadas, que se alargan en el tiempo, pero el clientelismo puede más y termina llevando a la administración, en este caso a la Junta de Andalucía, a posiciones absolutamente inadecuadas, imposibles y de las que termina arrastradas, ¿no? Bueno, son perspectivas. Yo efectivamente creo que la administración tiene que tener muchísimo cuidado en eso de intervenir en la marcha del mercado laboral y el mercado empresarial. Mucho cuidado. Tiene que ser algo muy medido, temporal, ajustado y siempre con la perspectiva de que lo que debe primar no es el clientelismo sindical, sino las posibilidades de que la marcha de la economía y en este caso de la industrialización y tal, pues sea lo suficientemente adecuada como para recoger a los trabajadores que se quedan un poco colgados en situaciones como esta, ¿no? Así que el tema es, yo creo que si uno se aparta, el tema es interesante pero muy complejo. Y además, como dicen los políticos cada vez que hablan, el escenario ha cambiado muchísimo. Pepe, además, que trabaja en el día a día con estos temas, sabe que estamos hablando de actuaciones de la administración socialista, en este caso, podría haber sido cualquier otra, en una época de vacas gordas, en las cuales se tiraba de la subvención, se tiraba de la ayuda. Estamos viendo asuntos como los de los ERE, en definitiva, con independencia de que haya, digamos, no son ERES, pero uso fraudulento. No son ERES, pero exactamente, con independencia de que haya habido uso fraudulento en algunos de los ERES, la finalidad no era mala, se entiende en principio, y ahí veíamos que, bueno, pues era ayudar a todo el mundo con el talón del dinero público. Hemos visto incluso a posibles imputados que luego han sido desimputados, como un obispo que iba a pedir una ayuda para también una empresa con problemas, que era nuestro obispo de la diócesis, una empresa con problemas como era el hospital de San Juan de Dios. Le decía a la Junta, tengo un problema, ayúdeme. La Junta hacía así, dice, tome, te doy tanto, te doy cuánto. Coño, y al final te veías tú al obispo entrando por el juzgado con una mano delante y una atrás y dices, ¿qué ha pasado aquí? Pues lo mismo le está ocurriendo a los trabajadores del Delfi. Es decir, estaban en otra época donde se tiraba del talón fácil para subvencionar. Yo creo que esto ya no existe. Es decir, el gato escaldado del agua fría huye, y yo creo que ya ha habido cambios en la ley de subvenciones, en la ley de contratos del sector público, en un montón, digamos, de normas que se aplican, los cursos que están quemados. Es decir, estos son rémoras de otra época, no ya de una historia como apuntaba Rafael, digamos, de una mala gestión, sino que yo creo y espero que no podemos asistir a estos desagradables episodios en los cuales al final, pues gente que tiene sus derechos legítimos de pedir cualquier circunstancia, al final dice, bueno, mire usted, yo lo he pedido, yo no he hecho nada malo, pero al final tengo que pagar yo los cursos, tengo que devolver el dinero que se me dio, tengo que dar las cotizaciones, no voy a tener las prestaciones. Y luego, además, la segunda parte, digamos, de Delfi, que yo creo que tiene que ser también la que más nos preocupe, cuando parecía que había una solución al tema de los terrenos, también judicialmente, porque los administradores concursales, como decía Fernando, no olvidemos que son unos gestores interpuestos por el juzgado de lo mercantil para gestionar el patrimonio que dejó esta empresa, pues ahora ponen pega
digamos, a lo que es la posible gestión por parte de la autoridad portuaria del terreno. Yo no sé si hay mucha demanda para usar el terreno y tal, pero yo creo que ahí sí que deberíamos, todos los que están implicados, en ver cómo resolver esa cuestión, porque me parece que la solución del uso de los terrenos por parte de la autoridad portuaria era una buena solución para unos terrenos baldíos que sí podían tener algún uso, ¿no? Yo, en cuanto a la segunda visión que aportaba Rafael, de que el Estado, la Administración debe dejar al mercado libre arbitrio, que se vaya autorregulando solo, eso ha traído pruebas a nivel europeo de desastre absoluto, ¿no? O sea, llevar a eso al 100%, tenemos el ejemplo de Chile, que arruinó a Chile, ¿no? La arruinó. El Estado tiene que intervenir en la economía, debe de intervenir en la economía, y de una visión socialdemócrata se tiene que potenciar eso y defender eso, ¿no? Yo eso lo defiendo. Ahora bien. Sí, un segundito, claro. ¿Eso qué significa? Significa que tiene que poner los instrumentos para que las condiciones se den para crear empleo. Tienen una cultura en España, no en Cádiz, quizás en Cádiz más arraigada, lo que hemos hablado antes de la tertulia, de mamá Estado. O sea, que yo soy empresario, que vengo de fuera, y lo primero que pido son subvenciones al Estado, a la Administración, Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía, eso lo sabemos todos, Sí. ¿no? Lo de Delphi, en concreto lo de Delphi, que hay muchos factores ahí que intervienen, judiciales muchos factores, lo mercantil, lo social, yo no sé si es lo penal o en lo civil. Las prejubilaciones la han ganado los trabajadores porque han recurrido, porque se han sentido lesionados en sus derechos, han ido a los tribunales y se lo han concedido. Prejubilados, ¿no? Para mí, lo más grave que está viendo, que no son los prejubilados, hay una sentencia que se cumple, se pague y punto, según la ley, ¿no? Lo más cruel que va a pasar con la gente de Delphi, que son aquellos trabajadores a los que se les hizo un plan de formativo especial, Esos son... muy entrecomillado, en negrita, con ciertos privilegios con respecto al resto de los trabajadores desempleados en Cádiz. Esos trabajadores están teniendo ahora juicio y se les están negando y anulando cotizaciones. Lo seguido es que devuelvan esas cotizaciones. O sea, que el tema es cruel, porque lo que se empieza mal, pues acaba mal. Sí, después vienen las muchas perspectivas personales del colectivo, porque yo he conocido algunos tuve yo de alumnos que venían a terminar el bachillerato y tal, y me decían, no, es que los cursos que nos están dando por los que cobramos son un mamarracho, ahí no aprende nadie, no sé cuánto, y después las versiones de aquellos que se movieron y junto a la voluntad tuvieron un poquito de suerte y se colocaron pronto, que miraron al colectivo, uy, en ese colectivo hay alguno que es que le tienen que poner una alfombra para que tenga salida, porque ya antes tal. Es decir, que el hablar del colectivo Delphi es una entelequia interesada en muchos casos, ¿no? Porque ahí hay que hacer muchas distinciones. Es variopinto. Si queréis, hilamos este tema con el hecho singular de la ciudad de Cádiz, donde ayer 1 de mayo, hubo dos manifestaciones. Una manifestación convocada por los sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT, a la que se sumaron el Partido Socialista, Izquierda Unida, o la Dirección Provincial de Izquierda Unida, y otra manifestación, esta primera desde la Plaza de España, la subdelegación del Gobierno, y otra segunda manifestación convocada por sindicatos minoritarios a la izquierda de los dos grandes sindicatos de clase, USTEA, CGT, Autonomía Obrera, que contó con el apoyo de Podemos y con la asistencia de dirigentes de Podemos, entre otros la lideresa de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez. ¿Cómo veis un poco, Pepe, tú mismo? Sí, no, yo creo que un error en una fecha como el 1 de mayo y la situación socioeconómica del país, que en Cádiz, que somos el primero, ¿no?, en tasa de desempleo con diferencia, que las fuerzas de los trabajadores vayan divididos, porque eso no suma absolutamente para nada. Y quien quiera sacar rédito político de manifestaciones ajenas a la de los sindicatos mayoritarios, creo que cae en un gran error.
es un gran error, ¿no? Porque cuando hablamos de sindicatos mayoritarios estamos hablando de gente que tiene, de sindicatos, organizaciones sindicales que tienen gente en todas las empresas, que se están bregando constantemente. Y a diferencia de la política, que tú eliges un político y si acaso te lo encuentras 4 años después en un meeting, la acción sindical es el día a día. Un trabajador lo puede engañar. Mi convenio, mi nómina, mi complemento. Tú no puedes decir, no, dentro de 4 años yo te lo arreglo, que esto es del día a día. Y negar esa realidad y ningunear esa realidad, creo que es un error muy importante de Podemos y de los sindicatos mayoritarios. Hacer ese esfuerzo por dar una voz unitaria, ¿no? Cuando las reivindicaciones creo que son prácticamente las mismas. Bueno, está claro que con los acontecimientos de los últimos años y con la crisis, pues se ha devaluado el papel en general de los sindicatos, especialmente de los mayoritarios, porque los mayoritarios han sido los que han estado o están, ¿no?, más implantados, y es lógico que si hay desgaste, pues le toque al que está. A partir de ahí, bueno, como hay una situación, digamos, anómala en comparación con la creación y la constitución y el seguimiento hasta esa crisis, bueno, hay ahora mismo un fraccionamiento en la izquierda en general que también se traslada a los sindicatos. Está claro, hoy quiere visualizar, la gente de Podemos quiere visualizar una diferencia, después como lo haremos de encuesta, veremos dónde están esas diferencias o dónde están esas problemáticas, y dado que, repito, está de baja esa figura del sindicalismo, porque si la figura hubiera estado como antes, difícilmente, ¿no? Pero la más revuelto, ¿no?, pues ganancia de pescadores, y yo creo que es una visualización más de lo que tiene ahora mismo de diferencia la izquierda en España, ¿no? Sí. Yo, más que interpretarlo desde fuera, me parece que es interesante leer lo que dice hoy por escrito el alcalde con relación al 1 de mayo y su perspectiva de las reivindicaciones obreras y tal, ¿no? Y efectivamente, como Emilio apuntaba, hay unas diferencias muy importantes. Cuando tú comentabas que las reivindicaciones pueden ser prácticamente las mismas, yo leyendo al alcalde digo, no, es que aquí no se está hablando de reivindicaciones, aquí se está hablando del sistema. Es decir, que los sindicatos, los 2 grandes sindicatos, UGT y comisiones, llevan mucho tiempo que han optado por la negociación, por el posibilismo, los 2. Y cuando las centrales sindicales convocan huelgas y tal, es por no ver horizonte de negociación, porque las negociaciones no dan los mínimos necesarios y tal. Pero yo leo al alcalde y es que sigue planteando la necesidad de un mundo nuevo, que después se podrá concretar. Y yo no digo los pobres, no, me parece que es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque yo me acuerdo unos jóvenes que estaban en el PSOE en Cádiz y en el ayuntamiento y en la diputación, a la espera de que viniera el gobierno socialista en Madrid, intentaban allanar el camino de la llegada del socialismo, ¿no? Entonces, porque era un mundo nuevo, íbamos a implantar un mundo nuevo. Lo que pasa es que todavía no habíamos llegado al gobierno central. Entonces vendría la estatalización y tal y cual, ¿no? Entonces, yo no me puedo reír de esto, claro. La edad hace que me ría, pero no debería, ¿no? Entonces, yo leo las reivindicaciones y se ve que la pretensión es estar al margen de las organizaciones, los movimientos. Ahora ellos quieren cambiar las organizaciones por los movimientos, no llaman de masa, pero sí populares y tal. Quieren con un nuevo lenguaje establecer una nueva representación de los colectivos, más allá de que se sea trabajadores o no, pues son la gente, le quitan el componente laboral del proletariado con su larga historia, ¿no? Entonces, bueno, y eso lo lleva a este tipo de manifestaciones y a este tipo de proclamas
que están muy alejados del mundo real. Y además se permite la reflexión un poco paralela a la que yo comentaba de aquellos jóvenes del PSOE, ¿no? Que es, sin embargo, dada la situación, que lo primero que hacen es, no se atreven a criticar a comisiones y a UGT, pero tú lo lees y dices, vaya como critican. Pero lo han hecho. Sí, claro, efectivamente. Pero entonces, cuando ellos plantean la situación, dice, pero, sin embargo, en el ayuntamiento se ve que ya la cosa va con otros principios y se está encauzando en otra dirección. Y pone unos cuantos ejemplos humildes, y termina diciendo, sí, pero mientras que no haya dinero o no alcancemos el poder en Sevilla y en Madrid, pues esto no será una cosa que pueda tener un cambio importante y tal y cual. Así que yo creo que la hermenéutica del texto que hoy firma el alcalde creo que puede ser interesante para ver cómo se plantean desde Podemos, fundamentalmente, y cómo tienen esa confluencia con unos sindicalitos, digo sindicalitos por el número de afiliados, sindicalitos minoritarios que ya tienen una larga carrera y que yo creo que asumen su papel de minoritarios y denunciadores, nunca negociadores, ¿no? Bueno, pues el problema está en que si eso va ganando terreno, pues nos encontraremos en una situación de una sociedad donde empieza la crispación, la huelga y el enfrentamiento frontal a ver quién gana, en vez de la vía que han tenido los dos grandes sindicatos. Que dicho todo lo cual, no quiero alargarme, dicho todo lo cual, no hemos hablado de las cloacas de ambos sindicatos y su enorme deterioro, ¿no?, en estos últimos años, que claro, Podemos, en cuanto que se le toque, saca el asunto, ¿no? Manolo. Sí, vamos, lo habéis dicho todos, casi todos, ¿no? Es decir, son dos formas de entender el sindicalismo, está claro. Hay un sindicalismo clásico que se basa en la representación de los trabajadores, supuestamente en los problemas y en las soluciones que año a año presentan, y luego está viendo pues un sindicalismo y un movimiento político de mareas. Entonces, la marea, ¿dónde va la marea? Pues allí me convierto yo en el príncipe de esas mareas, ¿no? Que en definitiva de eso nace Podemos, el 15M, bueno, pues dónde iba la sociedad, dónde iba la juventud, dónde estaba lo que se quería, y ahí nos apuntábamos y nos convertíamos en los dirigentes. De alguna manera es lo mismo que vemos en esta forma de entender la relación, no ya solo política, sino sindical, de estos representantes sindicales que luego se han convertido en representantes políticos, como decía Fernando. Es decir, Teresa es la líder de Podemos en Andalucía, pero viene de donde viene, de Ustea, del mismo sindicato donde viene José María González Kichi, que bueno, pues ahí estaban ellos y que eran minoritarios, pero han sabido montarse en esas mareas y defender ese tipo de cuestiones. Lo preocupante de esto, ¿qué es? Pues que yo creo que también los tradicionales, como están cortitos, como están boquerones, pues se están apuntando al tema. Si nos vemos la repercusión que ha tenido el 1 de mayo en la prensa en la calle, los dos temas que han protagonizado el 1 de mayo, según la mayoría de los medios, es las pensiones y la mujer, es decir, en definitiva temas de marea. Y bueno, pues vamos a apuntarnos a ver cómo nos va. Y es preocupante, y yo lo tengo igual que Rafael apunta, que el tema de las cloacas, para mí es preocupante también la deriva de apuntarse a todo lo que haya. Es decir, lo que están haciendo, por ejemplo, los sindicatos en Cataluña, los sindicatos tradicionales en Cataluña, de apuntarse, digamos, a la corriente independentista, de apuntarse a esta corriente de la secesión, porque como esa marea en Cataluña les conviene, se apuntan, y además con desagradables consecuencias, como es la de atacar a un líder político por el mero hecho, pues, de haber dicho, mire usted, yo no soy afiliado vuestro, Albert Rivera,
y me doy de baja del sindicato, en este caso de UGT, porque ustedes lo que están haciendo en Cataluña es apuntarse a la marea independentista en vez de hacer lo que tienen que hacer como sindicato, ¿no? Yo que estas cosas, Con mucha brevedad, pues tenemos que terminar ya. que yo vengo del mundo sindical, ¿no? Y creo que en la transición democrática en España y los años de democracia que llevamos, yo creo que el mundo sindical ha aportado mucho. Y la Constitución lo recoge en sus primeros 10 artículos. El artículo 7 habla de los sindicatos. 6 o 7, bueno. Yo, ante la pregunta de la manifestación, 2 manifestaciones, si eso ayuda, yo, como vengo de ahí, yo siempre, la pregunta que me hago siempre es la misma. ¿Esto beneficia o perjudica a los trabajadores? ¿Beneficia? Perfecto. ¿Perjudica? Pues estoy en contra. Y yo creo que la división entre la clase trabajadora, en los momentos que estamos viviendo, creo que es mala, desde ese punto de vista. Y los sindicatos son organizaciones pragmáticas. La nómina, este problema tengo, este problema lo resuelvo. Este problema, no es de la sociedad. Eso corresponde a otra visión ideológica, ¿no? Del pansindicalismo, ¿no? Todo es sindical, el sindicalismo va a cambiar la sociedad, ¿no? Yo no estoy a favor de eso. En UGT, ese cambio que tú estás comentando, que es verdad, tuvo una ruptura dramática cuando rompió con el PSOE, porque no quería hablar de modelo político, social y tal, sino de reivindicaciones y de concreción de las condiciones laborales. Y ya termino, digo como modelo para explicar el modelo sindical, que es presión, negociación. Yo presiono, pero para negociar, para sentarte a ti y solucionar el problema, ¿no? No cambiar la sociedad. No para destruir. Bueno, tenemos que terminar, volvemos con nuevos temas en un momento. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Manolo Pérez Fabra, Rafael Garófano, Emilio de la Cruz y Pepe Huisa. Hoy se publican varias encuestas en distintos medios de comunicación que se han venido también publicando en los últimos tiempos, que reflejan una tendencia con un alza constante, sostenida de Ciudadanos, a costa de un declive sostenido e importante del Partido Popular, quizá con el agravante del caso Cifuentes, que ha hecho mella especialmente en la Comunidad de Madrid, pero que tiene repercusiones en toda España, por supuesto, y que está suponiendo también que digamos el bloque PP Ciudadanos esté ampliando el grueso del voto con respecto al bloque, por decirlo de alguna manera, PSOE-Podemos, que o se estanca o reduce levemente su porcentaje. No sé si eso significa que va a ocurrir dentro de poco, que pueda haber un cambio en la correlación de fuerzas en el centro derecha, o incluso un cambio en el gobierno de España. Emilio. Bueno, yo creo que hay una tendencia, primero general, clara, ¿no? Y es que España hasta hace poco era una nación hipotéticamente de centro-izquierda y está empezando a ser una nación de centro-derecha. Eso se ve bastante claro. La situación del Partido Popular, que están diciendo todas las encuestas, yo creo que, aunque siempre, como hemos hablado, son tendencias, y sobre todo cuando son encuestas nacionales, que por mucho que sea el número de encuestados, siempre es un número pequeño para lo que significa el grueso del ciudadano votante, tiene que ir a una situación que yo creo merecedora, y el tiempo es inexorable con todos. Es decir, Mariano Rajoy ha hecho una labor de contención de algo que ya es imposible mantener. Hoy hay un acto del 2 de mayo en Madrid de 4 presidentes que no van, ¿no? Unos imputados, otros en la cárcel, otros dimitidos, eso es. Y Madrid, como se suele decir mucho, Madrid es España en general, pero para el PP más.
Y es un poco el modelo. Hoy he leído alguna noticia de que la región de más esperanza, de las primeras de más esperanza de vida de Europa es Madrid. O sea, Madrid es una ciudad de una calidad de vida importante en los servicios sanitarios, en todos los servicios en general y tal. Estás defendiendo a Esperanza Aguirre, ¿no? Y a su gestión sanitaria. Exactamente. ¿No? Bueno, pero yendo a lo que íbamos, ya podemos entrar después en la defensa, ¿no? Pero que en general es una de las, queramos, guste o no guste, es una comunidad en pujanza, en economía, en índice de desempleo, todo. Entonces, eso ahora mismo es un verdadero, tiene que estar el Partido Popular con el miedo en el cuerpo, porque claro, si quitamos a Andalucía, quitamos Cataluña, País Vasco, va a poder sostener Galicia y Castilla y León sin un Madrid, es difícil. Pero yo creo que va a ocurrir, creo que las tendencias son a lo que decía que le tiene que pasar al Partido Popular. El Partido Popular tiene que pasar su calvario. ¿Por qué? Porque se lo ha ganado. Se lo ha ganado. Es decir, no es merecedor de continuar por muchas razones. Yo creo que esa tendencia, tú encuentras a militantes actuales y votantes del PP, yo me acuerdo ayer que me encontré algunos que muy cabreados con las situaciones que están ocurriendo, desde la Cifuentes, de los otros, y además no te admiten bueno, hay situaciones en todas partes, no, pero a mí me preocupa que le pase a los míos, es lo que me está preocupando, o sea, dice, porque llega un momento en que hay un nivel ya de exasperación del propio votante, que eso de que se dice que hay un votante, digamos, abducido por determinada edad, eso no, de eso absolutamente nada, porque hay una pujanza de ciudadanos que, vuelvo a repetir, creo que puede ocurrir ese centro derecha, sea a la vez que pase ese calvario que tiene que pasar, con todas sus guerras que pasará, siendo un ciudadano mayoritario y ellos sean complementarios. O sea, necesitan para su propia regeneración, necesitan ser la cola de otro para que pase todo lo que tenga que pasar, se tengan que sacar las navajas que se sacarán, porque lógicamente una vez que se pierda el poder se sacan, y ahí volverá a nacer un PP que dentro de 10 años lo verá. Pero la realidad es que hay una marca pujante, si es verdad, también con debilidades, pero que está haciendo atractivo al votante cabreado del PP de prestar su voto, entre comillas, gustosamente, y eso es lo que está haciendo que vaya incrementando bastante en las encuestas, que por supuesto, igual que digo esto, digo que no será tanto cuando tengamos la realidad de los votos, ni será tanta la subida de Ciudadanos, ni será tanta la bajada del Partido Popular. Y con respecto a lo que aparece en los votos de la izquierda, del centro izquierda, pues hay un estancamiento claro del Partido Socialista, con bastante problemática, porque es que también está en una situación que tiene un partido de centro que está arrastrando votos, la mayoría del PP, pero también le está quitando al Partido Socialista, y queriendo diferenciarse de un Podemos que también arrastra votos de izquierda. O sea que para mí creo que la situación del PSOE es de mérito, ¿no? Porque está en un punto de verdadera complicación para salir adelante, ¿no? Sí, no, yo el análisis que hace Emilio en líneas generales lo comparto. La problemática de Ciudadanos yo la veo que en la medida que el PP se deteriore más y las encuestas lo vayan constatando, yo creo que su naturaleza inicial de centro se irá haciendo cada vez más de centro-derecha, porque verá que el caladero de votos lo tiene en la derecha. Entonces, yo creo que va a haber muchos votantes, que hasta ahora no sucedía, muchos votantes del PP, que ante los acontecimientos que están sucediendo, pues puede votar a Ciudadanos sin problema ninguno de no estoy votando a la derecha, no estoy votando a un partido que no es de orden conservador. Yo creo que no tiene problema, yo creo que va a votar a Ciudadanos y sobre todo si es un votante del PP joven,
votará a Ciudadanos sin el más mínimo problema, o sea, sin tener conciencia de que fuerza sus posiciones ideológicas o políticas, ¿no? Claro, pero en la medida que eso se le facilite a Ciudadanos, pues aquellos votantes del PSOE que veían también en Ciudadanos, no recordemos que hace poquísimos meses, hubo acuerdos firmados con mucho ritual y tal, de Ciudadanos PSOE, con la posibilidad de alcanzar un gobierno de coalición y tal, ¿no? Entonces, Ciudadanos estaba muy centrado, incluso con un viso de cercanía a la socialdemocracia, que así lo manifestaba, ¿no?, expresamente, ¿no? Bueno, eso se ha ido acabando y las circunstancias lo han ido llevando. No es que Ciudadanos haya cambiado sus principios y tal, sino que la dinámica social y la dinámica que tienen los partidos de estar constantemente viendo dónde están los caladeros de votos y están con la mercadotecnia política y tal, los está llevando, los está escorando a la derecha, ¿no? Entonces la situación del PSOE pues es dificilísima, con un líder que yo lo siento mucho, pero me sigue pareciendo que no tiene ningún atractivo social, no es el líder del revulsivo que hace falta en sus formas, en su imagen, en sus mensajes. Lo veo estancado desde que entró y con una dificultad enorme para mantenerse. Quizá, Rafael, se acabó la épica, él llega a caballo de la épica de David contra Goliat, ¿no? Sí. Y eso ya se ha acabado. Se ha terminado y el marchamo también de los rebeldes, de los militantes rebeldes frente al aparato del partido, pues eso ya ha pasado muchísimo, tanto es así que aquellos rebeldes ahora mismo se han enquistado mucho en las agrupaciones locales y tal, ¿no? Dame un pequeño matiz antes de que hable, con respecto a lo que tú has dicho de esa posible unión de centro-derecha. Es que creo que el PSOE, por la situación que acabas de marcar, no es fiable, entre comillas, para algo que puede ocurrir, puede ser histórico y fundamental para cambiar las cosas. Y es que se pueda dar una mayoría de partidos nacionales sin tener que depender de nacionalismos. Y eso nada más que lo puede hacer Ciudadanos y el PP. Porque claro, los vaivenes que hace el PSOE no se puede contar a priori con ellos para esto, creo. Fíjate con lo último que apuntabas, Emilio, aunque iba a decir otra cosa, pero voy a lo último que apuntaba. Yo creo que el Partido Socialista se está dando cuenta y Pedro Sánchez se está dando cuenta de que con las derivas y las historias por las que los charcos que estaba pisando cercanos al independentismo, no se comía nada, no se comía nada. No fiable. No fiable. Y bueno, aunque es un poco lo mismo que estáis diciendo vosotros, pero yo creo que está aguantando bien el tirón el Partido Socialista en las encuestas. Sí, sobre todo aguantando el tirón de Podemos. Evidentemente Podemos se está desinflando. Podemos es un partido que el discurso ya es agotador, está cometiendo errores en la gestión diaria del partido que se están pagando, y eso el electorado también lo da, pero creo que el Partido Socialista está aguantando el tirón. Es decir, tampoco es que los nuevos partidos se estén comiendo a los antiguos. Es decir, Podemos está aguantado. Realmente quien está creciendo, y eso no me lo negarás, Emilio, aunque decía que todo esto hay que verlo, antes de, en relación a elecciones generales anteriores, no teníamos una bajada tan grande del Partido Popular que al final ganó como la que estamos teniendo ahora. Con lo cual, algo de lo que están diciendo las encuestas va a pasar. Eso está claro. Y creo que en ese sentido el ejercicio es lo que estáis diciendo vosotros, del votante centrado, del votante conservador, del votante de orden, pero del votante cansado. Y yo creo que en eso está siendo coherente Ciudadanos. Gustará más o menos, porque al final dice, bueno, vas a seguir siendo el sostén del Partido Popular en Madrid. Muy bien. En este caso porque toca, porque es el partido más votado. Pero se mantuvo y forzó que al final Mariano le dijera a Cifuentes, con independencia del vídeo del supermercado, le dijera,
mira, quítate porque esto no es que lo arregle, con lo cual eso al final es una medalla de Ciudadanos en el tema. Lo preocupante es que partidos como Ciudadanos sea capaz de llegar, digamos, con fuelle a las elecciones y ser capaz de tener, no ser receptor de gente que intente anidar o llegar para apuntarse, sino gente que realmente crea en ese sentido regenerador y no ser el que va a ser el futuro oficina de colocación, ¿no? Donde vayan llegando por aluvión. Ahí creo que tiene una labor. Eso ocurre en todos los partidos. Es inevitable. Pero que los partidos yo creo que tienen que establecer suficientes cauces de filtro y en ese sentido yo creo que tiene que hacer su esfuerzo, ¿no? Ciudadanos, porque bueno, algunas cosas hemos leído, por ejemplo, de Ciudadanos en la ciudad de Cádiz preocupantes, ¿no? Sí, si hay buenos gestores, se están haciendo buenas políticas, pues, será discutible. Pero al final estamos viendo cómo ya hay pugna entre gente que lo está haciendo bien, como es el caso de los concejales que hay en estos momentos en la agrupación local, y sin embargo parece que lo que hay también son otros advenedizos que lo que pretenden es quítate tú que voy yo para allá. Entonces ya estamos en lo mismo. Y eso al final se paga se paga. Bueno, yo breve porque algunas cosas que se han dicho coincido y otras no, pero yo voy a dar mi opinión. Yo creo que lo que se está produciendo a nivel nacional es un sorpaso dentro de la derecha, ¿vale? Lo que Izquierda Unida siempre quiere hacer con el PSOE, pues Ciudadanos parece que lo está haciendo con el PP. Hay síntomas que pueden decir que eso es verdad, ¿no? El mayor síntoma yo creo que es el grado de descomposición que está teniendo el Partido Popular. Claro. De descomposición absoluta, es como un castillo de naipe que se le está cayendo. Lo de hoy del 2 de mayo es sintomático. Los últimos 4 presidentes del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que es pionera y es verdad que sí tiene gran actividad económica, y no están porque están todos imputados. Todos, los 4. Alguno pasa por la cárcel. Eso es un efecto de la situación en la que se está, ¿no? Ciudadanos va a ser ese partido de la derecha, hoy decía un artículo también Rosa María Artal, que España necesita, francamente democrático, que no ponga en cuestión situaciones constitucionales básicas y de consenso por todas las fuerzas políticas. ¿Va a ser Ciudadanos eso? Pues puede que sí, puede que no. Yo lo único que veo de Ciudadanos que toda esta corriente alcista que se está teniendo a nivel nacional, porque es a nivel nacional, está muy sujeta a la figura de Albert Rivera. De Albert Rivera. Depende demasiado el resto, líder, ¿no? todo es rémora de Albert Rivera. Claro. O sea, el candidato que vaya a presentar a Andalucía, que todos conocemos, Marín, no es un candidato atractivo. Los candidatos que puedan surgir, hay candidatos que no son atractivos. Y yo creo que ese auge está muy personalizado, ¿no? Si cae la persona, pues al igual cae todo el proyecto. O sea que, ojito, en la izquierda. Hombre, la única ventaja que tiene el PSOE en todo este proceso de desmadre político, desmadre entre comillas, es que tiene 139 años de historia. O sea, que no es un partido nuevo que pueda cometer errores de principiantes, ¿no? Como están teniendo tanto Ciudadanos como Podemos, de principiantes. Esa es la única ventaja que tiene. Y el análisis que yo hago dentro de la izquierda, la confluencia entre Podemos e Izquierda Unida, confluencia, absorción, los términos son muy variopintos. De cómo lo hagan, eso va a dar juego en las próximas elecciones. Y si el PSOE es capaz de ese clima de unidad que se ha intentado después del último congreso, sea capaz de capitalizar los secretarios generales, ¿no? Y digo, tiene 139 años de historia, que eso te da cierta estabilidad, ¿no? A ver qué van a hacer. Porque yo creo que, por lo que veo, por lo que escucho, donde voy, las cosas que te están llegando, que se está preparando una huelga general. Ayer los sindicatos lo anunciaron, pero yo se lo he escuchado ya decía los 2 líderes sindicales a nivel nacional en diferentes intervenciones, ¿no? Que la situación de precariedad y del empleo merece una contestación importante al gobierno. ¿Qué va a ser en la última etapa del gobierno? Cómo se sitúa el PSOE y cómo se sitúe esa confluencia en ese acto, va a tener grandes réditos electorales. Bueno, yo quería matizar un poco. Ciudadanos tiene una ventaja en el ámbito general, y es que está diciendo todo aquello que el ciudadano quiere escuchar. Bien, y eso tiene una gran ventaja, porque sí es verdad que se han dicho cosas. Yo te lo digo desde como autónomo, que estuve además hace poco en una
pequeña reunión en Chiclana con Ciudadanos, con Juan Marín, que he trabajado con él muchos años, lo conozco y tal. Entonces, esa parte, bien, estupendo. Eso también tiene los pies de barro, que cuando uno dice demasiado lo que la gente quiere escuchar, tiene que estar todo soportado después y tal. Problema, tú hacías antes alusión a problemas, no de Ciudadanos, de todos, de los partidos en general, que tendrían que irse, como digo muchas veces, a Estados Unidos, todos, cuando empiecen 2 años y venir para saber lo que son las elecciones. Y nos vamos al caso de Cádiz, igual que de un liderazgo fuerte de tantísimos años, no puede apostar el Partido Popular por una persona normal, buena, conocida, como es Juan Ortiz, porque la diferencia es tal que al final el partido lo que queda es en el suelo. Y Ciudadanos tiene que aprovechar las circunstancias para hacer lo que le falta al otro lado, poner un gran liderazgo, hacer una gran lista. Entonces no se pueden quedar, cuando llegamos al ámbito local, no podemos quedarnos en la marca, claro, en la que ayuda nada más. No. La marca te ayuda, como bien dices tú, en ámbito nacional, porque hay la gente al final que te dice en todos los sitios: yo voto a Albert Rivera, pero cuando te llegan unas municipales, tú no votas a Albert Rivera. ¿Y dónde puede haber los redes? Pero que yo comprendo que eso es muy difícil. Primero, ha entrado, yo conocí al diputado este de Tarragona, que me encantó, que no me acuerdo ahora su nombre, que lo conocí en el acto de autónomo. Gente, ha sido inspector de trabajo, cómo están trabajando, frescura, me encanta todo eso. Pero es tal la velocidad que necesitan y que tienen que tener para la implantación, que los riesgos son también muy elevados. Sí, yo creo que también hay otra perspectiva de interés, que es la perspectiva rural. Claro, y en un sitio, por ejemplo, como la provincia de Cádiz o como Andalucía, es fundamental ver cómo Ciudadanos es un partido muy urbano. Sí, muy urbano, ¿no? Sí. Y en los municipios o está el PSOE o está la antigua Izquierda Unida, teniendo la red de gobiernos municipales y de representación en las diputaciones y tal. Y eso después también es un tema. Podemos ya ha tenido la experiencia de lo difícil que es entrar en ese mundo. Sí. Y Ciudadanos, pues las encuestas, los medios de comunicación y tal, y yo creo que está optando por el votante del PP urbano, fundamentalmente. Y después en los medios, pues que el líder y las proclamas de defensa de España, de la igualdad de todos los españoles independientemente del sitio donde se viva, criticando a pecho descubierto el cupo vasco, por ejemplo, que nadie se ha atrevido ni nombrarlo, ¿no? Sí. No solo con la postura de Cataluña, sino que lo convierte en principio y el principio lo pone donde haga falta, ¿no? Eso es un tema también atractivo para una población y para un conjunto de votantes muy quemados con el tema catalán, ¿no? En España estamos muy quemados, ¿no?, con ese asunto. Discurso coherente. ¿No? Bueno, una cosita muy breve, vuestra opinión sobre, más que la sentencia del caso La Manada, la reacción ante la sentencia del caso La Manada, ¿no?, que es lo peculiar del caso, ¿no? Es decir, ha habido miles de sentencias que luego se recurren y que cualquiera sabe lo que termina, sino que es la primera vez que ha habido manifestaciones, ha tenido una repercusión política y se habla de reformar el Código Penal, el ministro de Justicia hablando por los codos, con muchísima brevedad, por favor. Bueno, yo muy sencillo, muy rápido. Por supuesto, a priori digo que un comportamiento de esa forma, sin entrar después en lo que diga o no diga la sentencia, ya me parece absolutamente desdeñable. Por lo tanto, gente que sea capaz de, ante una menor, por muy show, incluido, fíjate, que hubiera habido alguna parte de consentimiento, eso me parece que no es comportamiento, y mucho menos de gente que ha tenido, como mínimo,
coño, que ha estado, tiene unos valores como uno que era un guardia civil. Por lo tanto, deplorable, castigable, absolutamente todo. Bien, a partir de ahí ocurre como ocurre en muchísimas sentencias, que el desconocimiento, porque la inmensa mayoría habla de algo que son no sé cuántos tomos y no sé cuántos cientos de páginas, ¿vale? Justicia popular, no. Todo lo que sea criticable, pero justicia popular, no. Por eso termino. Pepe. Yo es que alucino cómo... Con rapidez que sí, queda... ante temas de esto de repercusión 2 minutos, social, los políticos entran ahí y muchas veces meten la pata. Yo no he leído la sentencia. Yo lo que sé de la sentencia es lo que he leído en prensa, ¿vale? Y algunos juristas que he leído sus artículos, más concienzudos, catedrático de Derecho Penal, patín que patata. Yo, en breve, va a haber recursos, los recursos que se plantean, los hechos nunca se tocan. O sea, lo que se dice cosas jugadas, los hechos nunca se tocan. Ante esos hechos puede haber otros fallos jurídicos. Entonces yo creo que el recurso va por ahí. A mí me parece muy peligroso, que de verdad que es un poco jocoso también, no quiero reírme, pero bueno, está hablando del ministro de Justicia, cómo se tira a este charco y todas las asociaciones, todas, de derecha, de centro y de izquierda, han pedido la dimisión. Además de otros operadores jurídicos. Y Podemos. Sí, pero yo estoy hablando desde el punto de vista profesional, ¿no? En un charco que se ha metido este hombre, por aquello de coger la horita de vamos a ser feministas, ¿no? En cualquier caso me parece lo hecho deleznable. Y yo, bajo mi opinión personal, ha sido una violación en toda regla, vamos. Rafael. Sí, bueno, las reivindicaciones feministas han estado en alza en este país en los últimos tiempos y esta ola, sí que es una ola, ha encontrado razones de importancia como para aglutinar todavía más a muchísimos colectivos en todos lados. Y lo único que llama la atención es que el ministro de Justicia, yo creo que ante el vértigo que está sufriendo el Partido Popular con los casos de corrupción y con el tema catalán, haya visto la posibilidad de que se le abra un nuevo frente, y además un nuevo frente en la calle, nuevo, y le ha entrado vértigo y ha hecho unas declaraciones para intentar tapar ese frente, y yo soy uno más en la reivindicación y tal, ¿no? Y no se entiende muy bien su postura, ¿no? Manolo, Me sumo, un tuit. Me sumo a las críticas lógicas a las actitudes de gente como los condenados, porque los han condenado, no los han liberado, pero por otro lado me parece increíble, digamos, el que convirtamos esto en una especie de justicia de gran hermano. ¿Qué hubiera ocurrido si con el caso de la supuesta agresión sexual o abusos sexuales de Vejer de la Frontera en la última feria, donde han dejado libre a los 2 supuestos violadores, hubiéramos tenido a la sexta, a la quinta, a la cuarta y la tercera en directo todo el día hablando del tema? Porque estaríamos todos en la calle diciendo, yo también soy la de Vejer. No, la de Vejer ha pasado, es decir, pero ha habido un caso aquí mismo donde nadie ha opinado ni nadie hemos votado que eran culpables o no culpables, o 20 años para... Terminamos. ¿Alguna dedicatoria? Quiero mandarles un fuerte abrazo y mis condolencias a la familia de Manuel Romero Tenorio, un doctor, urólogo muy querido en Cádiz y hijo adoptivo de Cádiz, que ha fallecido recientemente, y desde aquí un fuerte abrazo a toda su familia. Bueno, pues con esta dedicatoria damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Agradecemos a Emilio de la Cruz, a Rafael Garófano, a Manolo Pérez Fabra y a Pepe Huisa sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.